están? Nos da muchísimo gusto saludarlos. Antes que nada, les mando un fuerte abrazo a todos y espero que hayan pasado unas felices fiestas. Y bueno, allá afuera hace calorcito, pero aquí adentro parece un iglú, por eso vengo forrada hasta con gorrito. En mi vida me había puesto un gorrito, pero pues nuevo año, nuevo look, ¿qué importa? Y bueno, hoy vamos a seguir adelante con nuestro estudio de Josué. Y hoy vamos a ver el tema Dios cumple lo que promete. ¿Qué les parece si empezamos orando para que Dios tome el control de este tiempo? Padre Celestial, gracias te damos porque nos has traído a este 2021 con bien. Gracias, Señor, porque nos permite seguir haciendo tu obra. Podemos seguir transmitiendo tu palabra. Yo te ruego que pueda ser de bendición tu palabra. Que todo esto que vamos a ver el día de hoy caiga en tierra fértil y de fruto al 100%. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú acomodes y endereces todo. Y gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primero que nada quiero que leamos Números 23:19. Que de hecho estaría padrísimo que lo pudieran memorizar porque es un pasaje bíblico de suma importancia. Pues vean lo que dice, Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Dios te ha prometido algo, créeme que en Él está cumplirlo. Sin embargo, vamos a ver que a veces depende de nosotros de que se cumplan las promesas de Dios. A veces no, también lo vamos a ver, pero a veces sí. Y bueno, el pasaje que vamos a analizar el día de hoy se encuentra en Josué 14:6, que nos dice lo siguiente. Josué 14:6 nos habla de Caleb y vean lo que dice. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Y aquí vemos que Caleb le recuerda a Josué, tú te acuerdas, ¿no? Que Dios nos prometió algo a ti y a mí. Pero ¿qué le prometió Dios a Caleb? Vayan a Números 14, versículo 24, porque aquí vamos a ver lo que Dios le había prometido a su siervo Caleb. Números 14, 24 dice lo siguiente. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Más adelante en el verso 30 de este mismo capítulo nos dice también la palabra de Dios lo siguiente. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Dos cosas le había prometido Dios a Caleb. La primera es que lo metería a la tierra prometida, y lo segundo que le prometió es que no solo él, sino también su descendencia poseería esa tierra. Vean ahora el cumplimiento de estas dos promesas en Josué 14, versos 12 al 13. Dice lo siguiente, Josué 14, versos 12 al 13, dice así. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad,
Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Vemos entonces que Dios lo que le prometió a Caleb lo cumple. La pregunta ahora es, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que muchas promesas que Dios nos ha dado se puedan cumplir en nuestras vidas? Y la respuesta es muy sencilla: creer. Esa es la respuesta. Ese es el requisito que se necesita para que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida. En Números capítulo 13 vemos que Moisés mandó a 12 espías a que revisaran y checaran la tierra prometida. Al cabo de 40 días regresaron trayendo del fruto de la tierra prometida. Sin embargo, 10 de esos 12 empezaron a traer un reporte negativo de la tierra prometida. Y quiero que vayamos a Números capítulo 13, verso 28, para que veamos cómo esos 10 de los 12 que fueron, esos 10 príncipes empezaron a hablar mal de la tierra prometida. Vean Números 13, verso 28. Dice lo siguiente: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes que estaban en esa tierra. Vean ahora el verso 31 y 33 de este mismo capítulo de Números 13. Dice: mas los varones que subieron con él, esto es con Josué y con Caleb, que eran de los 12 que habían subido a checar la tierra prometida, dijeron, le hablaron al pueblo: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí vemos el poder tan tremendo que tenemos tú y yo a la hora de hablar. En estos tiempos que estamos viviendo, si tu mirada está puesta en las circunstancias, si tu mirada está puesta en las noticias, tú solo te vas a estar alimentando de cosas negativas. Acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tú solo metes en tu corazón y en tus pensamientos información negativa, lo que va a salir por tu boca obviamente también van a ser cosas negativas que, lejos de animar, lejos de fortalecer, lejos de impulsar a la gente a que sigan confiando y creyendo en Dios, vas a infundirles miedo. Entonces, qué importante es que nosotros, cuando hablemos, seamos de aquellos que infundan esperanza, seamos de aquellos que animen a seguir adelante, a no tener miedo, a entender que Dios tiene el control de nuestras vidas. Entonces vemos que 10 de esos 12 príncipes no creían en Dios, no tenían su confianza puesta en el Señor, sino que se dejaron llevar por lo que sus ojos estaban viendo. ¿Qué estaban viendo? Estaban viendo a gigantes y dijeron: no podremos. Su confianza no estaba en Dios, por lo que no le creían a Dios. Eso que dijeron estos 10 príncipes, vean cómo afectó a todo el pueblo. Vayan a Números 14, versos del 1 al 4. De hecho, de esto ya hablamos, de animas o desanimas en otra lección, pero es importante mencionarlo nuevamente. Números 14, del 1 al 4, vemos cómo
lo que dijeron todo el pueblo después de que oyeron las cosas negativas que dijeron estos 10 príncipes. Dice lo siguiente: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces vean cómo por lo que dijeron estos 10 príncipes, todo el pueblo quiso regresarse a Egipto. Y no solo eso, dijeron: ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto, o ojalá y muriéramos en este desierto. Aguas con lo que dices, porque se te va a cumplir lo que dices. Por lo que ellos dijeron, Dios dijo: sí, pues entonces todos ustedes de 20 años para arriba se van a morir en el desierto. Y así lo hizo. Sin embargo, vemos que Josué y Caleb hablaron de diferente manera. Vean lo que dijo Caleb en Números 13, verso 30. Aquí vemos cómo Caleb sí tenía fe en Dios, sí le creía en Dios, y vean lo que dice. Números 13, 30. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí vemos a un Caleb teniendo su confianza en Dios plenamente, sabiendo que Dios iba a estar con ellos, iba a pelear por ellos, los iba a fortalecer y les iba a dar la victoria. Vemos también que tanto Josué y Caleb dijeron otras palabras en Números 14, del 6 al 9. Aquí también vemos palabras positivas que les dijeron ellos dos. Y vean lo que dice, Números 14, del 6 al 9, dice lo siguiente: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Hoy yo te pregunto, estas últimas palabras que acabamos de leer, ¿se han hecho carne en tu corazón? ¿Realmente sabes que Dios está contigo y que no te va a dejar? ¿Realmente sigues confiando en el Señor o tienes temor? Bueno, si tú eres como Josué y Caleb, tú vas a atravesar esta pandemia, estos días que estamos viviendo, este 2021, de una manera victoriosa, como lo hizo Caleb y Josué. Ahora, qué importante es que entender que cuando tú crees en Dios y le crees a Dios y actúas de acuerdo a lo que tú crees, tú vas a poder arrebatar las promesas de Dios. Sin embargo, cuando hay incredulidad, la incredulidad te paraliza, te hace no actuar, te hace no caminar sobre lo que Dios quiere que tú creas, y entonces no vas a recibir las promesas de Dios. Para recibir las promesas de Dios hay que actuar, hay que confiar, hay que creer. Hay algunas excepciones que lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué cualidades podemos ver en Caleb por lo cual Dios pudo concederle las promesas que le hizo?
Vamos a ver nuevamente Números 14, verso 24, porque ahí vamos a encontrar 3 cualidades que tenía Caleb. Vamos a leerlo nuevamente. Números 14, 24, dice lo siguiente. Pero a mi siervo, está hablando Dios y dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. 3 cosas vemos aquí que tenía Caleb y que bien haríamos nosotros también en tener estas cualidades. La primera dice que habla de Caleb como su siervo. La segunda es que tenía otro espíritu y la tercera es que decidió ir en pos de Dios. Vamos a analizar cada una de ellas. La primera dice que era su siervo. Aquí la palabra siervo viene del hebreo Ebed, y significa sirviente, esclavo, criado, trabajador, en todo sentido, servir. Aquí vemos que Caleb era un doulos, si usamos la palabra del griego. Era un esclavo de Dios y él hacía exactamente lo que Dios le pedía hacer. Hay una parábola que me gusta mucho en Mateo 14, 25, y quiero que leamos Mateo 25 del 14 al 18, quiero que lo leamos, para analizar y darnos cuenta que cuando tú usas lo que Dios te ha dado, cuando tú le eres fiel a Dios, cuando tú, si Dios te da una instrucción y tú la llevas a cabo, si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho, Dios te va a poner. Pero vamos a leer solo esta parte. Mateo 25, del 14 al 18, dice lo siguiente. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado talentos, dones, habilidades, para que los usemos. A cada uno de nosotros nos dio de acuerdo a nuestra capacidad, de tal manera que si Dios te pide que tú hagas algo, Él sabe exactamente de qué eres capaz. Él no te va a pedir que hagas algo que no puedas hacer. Dios sabía que el pueblo era capaz de entrar a la tierra prometida y conquistarla. Sin embargo, ellos no lo creyeron. Hoy te pregunto, ¿qué te ha dado Dios que tú dudas que puedes hacerlo? Si Dios te lo ha dado, no dudes. Si Dios te dio, digamos así, el don de enseñar, no dudes en enseñar, porque Él te va a ayudar, Él va a estar contigo, Él te va a defender, te va a preparar, te va a capacitar para que tú lo hagas. Esto por mencionar algo. Pero ¿cuántos talentos Dios nos ha dado y los tenemos enterrados, no los usamos? Entonces es un tiempo en el que Dios quiere que descubramos qué es lo que Dios nos ha dado para llevarlo a cabo. Y entonces Dios también, por medio de eso que Él nos ha dado, va a poder cumplir las promesas que te ha dado. Porque a veces Dios nos ha dado promesas y estamos sentados sin hacer nada y Dios quiere que actives tu fe. ¿Cómo? Usando lo que Dios te ha dado. Y más adelante vas a entender el por qué. Vemos entonces que a estos dos, a los que
al que le dio 5 talentos y le regresó 10, y al que le dio 2 talentos y le regresó 4, les dice estas palabras en el verso 21 de este mismo capítulo, Mateo 25. Dice el verso 21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta palabra fiel viene del griego pistos, que significa digno de confianza, creyente, verdadero. Y veamos que en los versos 26 al 29 de este mismo capítulo que estamos analizando, vean lo que le dice al siervo negligente. Dice, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Entonces vemos que al que mucho se le exige, mucho se le va a dar. Que diga, al que mucho se le pide, pues al que mucho se le da es porque se le pide mucho también. Aquí vemos que de acuerdo a lo que Dios te pide es lo que vas a recibir también. Pero vemos algo muy importante, si tú eres fiel en lo poco, Dios te puede dar mucho. Caleb fue fiel en lo poco. Él fue a reconocer la tierra prometida, regresó, creyó en Dios y dio ese reporte positivo. Por él hacer eso, por él creer en Dios, fue que Dios lo premió dándole ese monte de Hebrón, ese monte donde habían pisado sus pies. Dios se lo prometió y se lo cumplió porque fue fiel en lo poco. Yo te pregunto, ¿has sido fiel en lo poco para que Dios te pueda dar lo mucho? En Deuteronomio 1:36, vean también lo que nos dice acerca de Caleb. Deuteronomio 1:36 nos dice así, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. O sea, vemos entonces que Caleb era un siervo fiel de Dios. Era un siervo fiel de Dios. Y eso es una cualidad tremenda que él tenía y es una cualidad que nosotros deberíamos de buscar tener para que se puedan cumplir las promesas de Dios en nuestras vidas. La segunda cualidad que vemos en Caleb dice que tenía otro espíritu. Y esto nos habla de que tenía una actitud diferente. La palabra espíritu viene del hebreo ruach, y significa aliento de vida, ánimo, entender, aceptar. El ánimo de Caleb era diferente, su actitud era diferente. Muchas veces esta palabra ruach se une con también Elohim para decir Espíritu de Dios. Podemos decir que él se dejaba guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y vemos entonces que él tenía otra actitud totalmente que los otros 10 príncipes. De hecho, en Josué 14:8, vamos a ver qué nos dice. Caleb le dice a Josué, como que le recuerda, ¿no? Dice, y mis hermanos, o sea, los otros 10, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces vemos que ¿por qué tenía otro ánimo? ¿Por qué tenía otra actitud Caleb? Porque él sí seguía fielmente a Dios. Él hacía lo que a Dios le agradaba. ¿Hacemos nosotros eso? En tercer lugar, vemos que tenía otra cualidad Caleb, que era que decidió ir
en pos de Dios. Esta palabra decidir significa determinar a hacer algo, querer. Dios no nos obliga a buscarlo. Dios no nos obliga a amarlo. Es decisión nuestra hacerlo. Y cuando tú sigues a Dios, cuando tú lo buscas con pasión, tú vas a ser como el pámpano que está pegado a la vid. Vean lo que dice Juan capítulo 15 del 5 al 7. Aquí vemos cómo Jesús nos compara como ese pámpano, que es esa ramita pequeña que está unida a la planta de la uva y que une el racimo de la uva con la planta de la uva. Vean lo que dice, Juan 15, 5 al 7, dice así: yo soy la vid, está hablando Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando nosotros estamos conectados con el Señor, vamos a poder dar fruto. ¿De qué fruto estamos hablando? Del fruto del Espíritu Santo. Parte del fruto del Espíritu Santo encontramos que está la fe. Y Caleb tenía esa fe porque estaba conectado con Dios, pero él decidió ir en pos de Dios, él decidió estar conectado con Dios. De ahí la importancia que tú y yo todos los días estemos buscando a Dios para estar conectados con el Señor y de esa manera poder dar fruto. Ahorita estamos hablando de un fruto muy importante que es la parte del fruto del Espíritu Santo, que es el de la fe. Y esta fe es necesaria para que se puedan cumplir las promesas de Dios en nuestras vidas. Vean también lo que dice Números capítulo 32, verso 12, que nos habla también de Caleb, de otra cualidad que tenía. Y bueno, dentro de esto, al tú seguir a Dios, ve lo que pasa en nuestras vidas, como le sucedió a Caleb. Dice así: excepto Caleb, hijo de Jefone ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Esta palabra perfecto viene del hebreo mala, que quiere decir lleno, fiel, consagrar, cumplir. La misma palabra perfecto en griego denota madurez espiritual y ser completo. Cuando en el Nuevo Testamento tú ves la palabra perfecto, casi siempre se traduce como madurez espiritual. Entonces vemos que cuando tú sigues fielmente a Dios, cuando tú decides seguir a Dios, seguir a Jesucristo fielmente, tú vas adquiriendo madurez espiritual. Esto te hace una persona completa. Y al él seguir fielmente a Dios, al él tomar esa decisión de ir en pos de Dios, él seguía teniendo la misma fuerza que cuando tenía 40 años. Cuando él fue a reconocer la tierra prometida junto con los otros 11 príncipes, él era de edad de 40 años, Caleb. Y habían pasado 45 años, o sea, ahorita tenía, en este tiempo que estamos estudiando, tenía 85 años de edad. Y vean lo que dice Josué 14, versos 10 al 11. Porque ahí vamos a ver cómo cuando tú sigues a Dios fielmente, dice la Biblia que tu exterior se va envejeciendo, pero en tu interior tú vas rejuveneciendo. Entonces tú puedes seguir haciendo cosas que ante los demás tal vez digan: ¿cómo es que no se cansa esa persona de hacer tal o cual cosa? Es porque Dios lo impulsa a hacer eso. Josué 14, 10 al 11 nos dice así:
Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Entonces vemos que a la edad de 85 años es que Caleb conquistó el monte de Hebrón y obtuvo la promesa que Dios le hizo. ¿Quién le ayudó? Obviamente el Señor. ¿Por qué? Porque creyó en Dios y porque lo siguió fielmente. Entonces vemos que Dios pudo darle lo que le prometió porque él siempre creyó y fue fiel. Sin embargo, hay promesas que Dios nos hace en donde no importa si le creas o no le creas, se cumplen porque se cumplen. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en Zacarías. Zacarías tenía una esposa que se llamaba Elizabeth. Y ellos eran de edad avanzada y eran grandes de edad y ellos no tenían hijo, ella había sido estéril, habían estado orando muchas veces, pero pues ya eran grandes. Y entonces un día, Zacarías era sacerdote cuando él estaba entrando a hacer su oficio, se topa o se le aparece el ángel Gabriel y le dice que su esposa Elizabeth iba a dar a luz un hijo y que le pusieran por nombre Juan. Y él como que dudó y no creyó. Vean lo que dice Lucas capítulo 1, verso 20, para que veamos lo que le pasó a Zacarías por no creer, pero que a pesar de que no creyó, sí se cumplió esa promesa que Dios le había hecho. Lucas 1, 20 dice así, esto es lo que el ángel Gabriel le dice a Zacarías, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces vemos que a Zacarías lo dejó mudo el Señor porque no le creyó. Sin embargo, sí cumplió lo que le prometió a pesar de que no creyó. Aquí es donde realmente podemos preguntarnos, ¿por qué Zacarías quedó mudo? Él de alguna manera estaba pidiendo como que una señal, pero Zacarías era sacerdote, era como que se esperaba más de él. Entonces, al que mucho se le da, mucho se le va a exigir. Tal vez antes lo dije al revés, pero Dios esperaba que le creyera. Sin embargo, no le creyó y por eso lo dejó mudo. Pero a pesar de que no creyó, sí cumplió la promesa que Dios le había dado y Elizabeth, ya siendo de edad avanzada, dio a luz a Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor. Entonces, yo te pregunto hoy, ¿qué te ha prometido Dios? No te desanimes, sigue confiando, sigue creyendo en Dios. Y algo importante que no se nos tiene que olvidar es que las promesas de Dios se van a cumplir en su tiempo, no en el nuestro, sino en su tiempo. Pero hay que seguir creyendo, hay que seguir teniendo esperanzas, no hay que rendirnos y seguir agarrados del Señor y para no decaer en nuestra fe, para no tener miedo, para seguir avanzando y para que podamos ser esos instrumentos que Dios quiere en nuestras vidas. Vamos a orar y ¿qué les parece si le pedimos perdón a Dios? Si de alguna manera has dudado de Dios, si de alguna manera te has enojado con Dios porque tal vez te prometió algo y no se ha cumplido y estás molesto con Dios, créeme que Dios no es el culpable cuando no
se llevan a cabo las cosas que te prometió, tal vez no es el tiempo, o tal vez lo que nos falta es fe de nuestra parte. Entonces, ¿qué les parece si le pedimos perdón, si hay falta de fe en nuestras vidas o si hemos desconfiado de Él o si estamos molestos con Él? ¿Les parece? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque tú no eres un hombre para que mienta y lo que tú dices lo cumples. Y tú mejor que nadie sabes las promesas que tú nos has hecho. Y si no se han cumplido, tal vez no es el tiempo. Y hoy te pedimos perdón si hemos dudado, si hemos renegado, si nos hemos quejado contigo. Te ruego que nos perdones. Te ruego que nos perdones si hemos hablado mal, como los 10 príncipes, si hemos desanimado a otros y lejos de animarlos, los hemos desanimado. Perdónanos si hemos puesto nuestra mirada en las cosas que nos rodean, si hemos puesto nuestros oídos en las noticias y hemos permitido que nos llenen de miedo, de temor. Perdónanos, Señor, si no te hemos buscado como realmente deberíamos. Pon en nuestro corazón el buscarte todos los días, pero no de una manera obligada, ni por miedo a no obedecerte, sino por amor a ti. Permítenos buscarte con pasión, que realmente tú seas el número 1 en nuestras vidas. Que cuando abramos los ojos en la mañana, lo primero que salga por nuestra boca es un gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Y porque hasta este día tú nos has traído, nos has guardado, nos has protegido, no nos ha faltado nada. Has tenido cuidado de nosotros. Y Padre Celestial, hay cosas que tal vez hemos tenido que enfrentar, pero aún a pesar de ellas, tú has estado con nosotros y no nos has abandonado. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por aunque nosotros ser infieles, tú has permanecido fiel. Gracias por ello y gracias por perdonarnos. Pon en nosotros el querer como el hacer para buscarte en tu palabra, para hacer crecer esa fe y que se puedan cumplir esas promesas que tú nos has hecho. Gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Si tú es la primera vez que escuchas una conferencia así y quieres que Jesús entre a tu vida para que tú puedas crecer en fe, hoy te invito a que hagas esta oración junto conmigo para que invites a Jesús a tu vida y que sea Él el capitán de tu vida, el Señor de tu vida. Créeme que las cosas son más fáciles cuando tienes a Jesús morando en tu vida que tú caminando solo. Entonces yo te invito a que hagas esta oración junto conmigo y lo invites a tu corazón. Dile estas palabras, dile: Jesús, gracias por ir a la cruz y pagar un castigo que yo me merecía por pecador. Hoy necesito que perdones todos mis pecados, que me limpies con tu sangre. Y Jesús, gracias. Gracias porque Hoy declaro que te necesito, que yo solo no puedo, yo sola no puedo, que te necesito en mi vida. Hoy te abro la puerta de mi corazón para que tú entres y la dirijas. Quita todo miedo que pueda yo sentir y ayúdame a mi incredulidad. Ayúdame a hacer crecer esa fe. Y gracias porque tú estás conmigo a partir de hoy y nunca me vas a dejar. En el nombre de Jesús. Amén. Te felicito si tú hiciste esta oración para invitar a Jesús a morar en tu corazón y créeme, Él te va a ayudar, Él te va a guiar y solo búscalo cada día más en su palabra, en comunión íntima, ora, platica con Él. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga.